Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta que es prácticamente nuestra última sesión de la materia de bioética y normatividad. En esta ocasión vamos a hablar acerca de cómo la bioética y la psicología se han ido entrelazando en este camino que nos lleva al conocimiento humano y a la ciencia. Sin embargo, me gustaría que antes de comenzar con este tema, pues hiciéramos un breve repaso de lo que hablamos la sesión pasada y recordar que hasta este momento, pues hemos hecho un recorrido histórico sobre el desarrollo y los avances de la ética biomédica. Recuerden ustedes que ya hemos hablado de cómo ha sido el debate internacional sobre lo que deben de ser los fundamentos de la bioética, que van desde el lenguaje de los principios al lenguaje de los valores. Esto es muy importante. Hemos hablado acerca de que pues existe un debate sobre los usos y las limitaciones de la bioética con relación a esta cuestión principialista de Bisham y Childress y sobre la ética de la virtud y el método narrativo, ya lo hablamos en otras sesiones. También hemos señalado sobre la conexión que hay entre los valores universales que constituyen el núcleo de la dignidad humana con las ideas que tenemos de valor interno y valor absoluto propuestas por Adela Cortina y señalamos el valor de la salud, el valor que debe de haber en la salud y las metas que debe de tener la medicina. Posteriormente hablamos en psiquiatría cómo es que se fueron dando los conocimientos y la aceptación en el siglo XX de lo que es la enfermedad mental. Cómo se fueron identificando y cómo se fueron abordando algunas cuestiones importantes como es la ética del terapeuta, la enfermedad por sí misma, y las condiciones y los problemas éticos y de legalidad que se dan pues con relación a todos estos problemas mentales, ¿no? Que en algunas ocasiones existe un abuso en lo que es la toma de medicamentos, en lo que es la farmacoterapia. Y también hablamos de cómo se han ido introduciendo los aspectos bioéticos precisamente en esto que nos importa, ¿no? Que es la salud mental. Para finalizar, hablábamos sobre la Declaración de Hawái de 1977, que se va a dar con mucho interés por algunas situaciones negativas que habían sucedido, obviamente antes de esta declaración de Hawái, y que dejaron en evidencia la necesidad de reglamentar todo esto que tiene que ver con los pacientes con enfermedades mentales agudas, sobre todo porque, como ya entendemos y ya sabemos, en la mayoría de las veces estos pacientes no tienen la posibilidad de tomar decisiones por sí misma, lo que conlleva a la necesidad de que haya un tutor que pueda responsabilizarse de la toma de decisiones de estas personas, ¿no? Y para ir finalizando, pues también hablábamos acerca
de la humanización, de, por ejemplo, la hospitalización involuntaria, ¿no? Cuando el paciente no está en capacidad de tomar una decisión acerca de si se hospitaliza o no se hospitaliza. ¿Cómo debe de haber ahí alguien con un soporte que pueda decidir sobre esos aspectos, ¿no? Pero bueno, eh, pasemos a nuestro tema de hoy que les decía, pues este tema de la bioética es una reflexión acerca de los diferentes tipos de valores morales que han surgido en esta sociedad actual, en esta sociedad del siglo XX y XXI, que es cambiante constantemente, que es transformadora, que en definitiva pues no es como las sociedades en siglos pasados, porque pues ahora hay una gran movilidad, ¿no? Es muy dinámica esta sociedad y en ese sentido pues el ejercicio de la salud, incluida obviamente la salud mental, pues es también muy dinámica, se transforma constantemente, además de que pues debe de tomar en consideración muchos aspectos como vamos a ver a lo largo de la sesión de hoy, tomar aspectos culturales, educativos, de salud, bueno, son muchos puntos que hay que tomar en consideración, ¿no? Y todo esto, bueno, pues nos hace énfasis en una necesidad fuerte, en una necesidad que se tiene que resolver ya acerca de cómo orientar la reflexión bioética cuando estamos hablando de dilemas éticos relacionados con la psicología, ¿no? Ya hemos hablado acerca de estas ideas del principialismo, que son, acuérdense, los principios de autonomía, beneficencia, no maleficencia, justicia, permiso, tolerancia, precaución, todos estos cómo se pueden aplicar y sobre todo la búsqueda de la no violación de los derechos humanos, ¿no? De los derechos específicos de los pacientes, eh, que finalmente son individuos que están en una situación verdaderamente vulnerable. Entonces esto nos conlleva definitivamente a hacer un análisis profundo de la relación que hay entre la bioética y la psicología, ¿no? Y bueno, vemos aquí el autor de este texto nos propone que en la actualidad hay tres circunstancias muy claras, muy evidentes, que hacen y conllevan a que eh, pues se dé un estudio profundo de la bioética y la psicología, ¿no? ¿Cuáles son esos factores? Bueno, nos dice que en la actualidad, pues desgraciadamente están, pero bien presentes estos puntos, ¿no? El primer punto es la facilidad con la que de repente se llega a la violación de los derechos humanos, ¿no? Por parte de científicos y también, ¿por qué no decirlo?, por parte de todo tipo de profesionales de la salud. Entonces, ahí hay un primer punto, una primera instancia por la cual hay que comenzar a tomar seriamente todas estas cuestiones que tienen que ver con la bioética, ¿no? Una segunda razón por la cual es imperante este análisis tiene que ver con cómo los avances en la biomedicina
pues así como pueden tener resultados positivos, también es una realidad que hay resultados negativos. Entonces, tiene que buscarse un equilibrio entre esto. Y el tercer factor es algo que completamente es eh, inevitable por el estilo de vida que llevamos, ¿no? Y que es el daño que la sociedad industrial, esta sociedad del siglo XX y del siglo XXI, ha provocado en los ecosistemas. Entonces, estos tres factores nos llevan o nos dan como resultado a la necesidad de crear pues esta ciencia, esta área de conocimiento a la que llamamos bioética, ¿no? O sea, todo nos conlleva de una o de otra manera hacia esto que es nuestro tema, ¿no? La bioética. Um, Como ya hemos visto, no solamente en estas sesiones conmigo, sino también con eh, la otra profesora, bioética no es un concepto, se dice unívoco, es decir, que tenga un solo significado o que tenga un solo sentido, sino lo contrario. Bioética es un concepto multívoco. ¿Qué quiere decir multívoco? Que tiene diferentes connotaciones, que tiene diferentes situaciones que se deben de tomar en cuenta. Y precisamente por esa connotación multívoca, pues es que hay que hacer una relación, perdón, una reflexión. Hay que hacer una reflexión sobre todo lo que implica, todo lo que de alguna manera está implicado con las relaciones humanas, las relaciones del hombre, con todo lo que tiene que ver con vida. Recuerden que el principio bio, pues es precisamente eso, ¿no? La bioética. Entonces, pues hay que ir analizando cómo se dan las relaciones entre esta nueva área de conocimiento que es la bioética y la psicología, ¿no? Para esto, pues tendríamos que remontarnos a los orígenes, un poco atrás, en la antigua griega, en la antigua Grecia, perdón, y recordar que ambos conceptos, el concepto de psicología y el concepto de ética, son conceptos fuertemente trabajados por los antiguos griegos y que en este sentido pues son ellos los que van a ir indicando cómo se desarrollan estas áreas de conocimiento y luego cómo se han ido entrelazando a querer o no, ¿verdad? Y pues recordemos que ética pues es el estudio de la conducta, el estudio de las costumbres y que como decía hace un momento surge en la antigua griega con el filósofo Sócrates, quien hablaba de que antes de entender el mundo que nos rodea, el mundo externo a nosotros, primero necesitábamos conocer al ser humano como tal, conocernos a nosotros mismos, ¿no? Y de ahí está esta idea, esta frase de que el hombre debe conocerse a sí mismo porque pues la vida debe de ser una reflexión, una vida que no es reflexiva, una vida que no es analítica. A él le parecía que era una vida que no valía la pena vivirse, ¿no? Entonces siempre, siempre, siempre tenía que estar presente
el análisis, la reflexión, la crítica, que muchas veces les he dicho crítica en psicología es conocer, ¿no? El conocimiento. Pero después, un poco después, llega este otro nuevo psicólogo, Aristóteles, y él va a señalar pues algo que ya sabemos, ¿no? Que de alguna manera él hablaba de que el conocimiento que el ser humano tiene que hacer de sí mismo debe de tender hacia lo que él consideraba el alma, ¿no? Entonces, la reflexión de Aristóteles es sobre, pues, la psique, sobre el alma. Ya saben ustedes que psicología, pues, se va a traducir literalmente el estudio del alma. Y esto porque, bueno, pues sí, efectivamente para Aristóteles, pues era lo que más valía la pena, ¿no? Lo que se tenía que analizar. Entonces, este es el momento en donde estas dos disciplinas, en donde estas dos áreas del conocimiento se van separando, ¿no? Cuando la psicología se enfoca a estudiar cuestiones de la conducta, cuestiones del alma, cuestiones del conocimiento, mientras que la ética se dedica a estudiar al hombre en sí, ¿no? Es como antropológico, vamos a decirlo así. Entonces la psicología se va construyendo al paso de los siglos. Ya sabemos que en el siglo XIX se va a fundamentar como una ciencia positivista, es decir, como una ciencia experimental. Ya sabemos que a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, pues hubo varios psicólogos importantes que buscaban darle precisamente ese matiz de ciencia, de cientificidad a, a nuestra a nuestra ciencia, bueno, a nuestra ciencia, la psicología, ¿no? Personajes como Fechner, como Gunn, que ya en algunas otras materias hemos hablado sobre ellos. Y conforme va entrando, conforme va avanzando el siglo XX, la psicología se va diversificando. Recuerden ustedes que surgen diferentes formas de abordar la psicología, y además se van delimitando las áreas de trabajo de esta psicología, y llegamos a un punto en donde la relacionamos con lo clínico, ¿no? Y tenemos entonces lo que es la psicología clínica. En ese momento tal vez es cuando empieza ya a darse este vínculo estrecho entre ética y psicología, porque nos damos cuenta que forzosamente tiene que haber una postura moral ante la práctica de la psicología. Debe de haber códigos éticos, códigos morales que regulen y guíen el trabajo del psicólogo, ¿no? Y bueno, pues ya sabemos que la APA, que la Asociación Americana de Psicología, pues es la que de alguna manera va a hacer referencia a los principios éticos que deben guiar, que deben regir la vida del psicólogo. Evidentemente, pues estas ideas
van a estar fuertemente relacionadas con esto que ya hemos dicho en varias ocasiones, estas ideas del principialismo, ¿sí? Y pues con el paso del tiempo se va a ver la necesidad de modificar y de ampliar estas ideas del principialismo. Pero bueno, vamos a avanzar. Ok, entonces la APA decide que hay que buscar normar la ética psicológica, ¿no? Y en el 2010, no lo anoté ahí, ¿verdad? Bueno, obviamente surge un código de moral ética para psicólogos que es vivo, y cuando digo vivo me refiero a que constantemente está cambiándose, está transformándose, está mejorando. Entonces, hacia el 2010, la APA hablaba de que los psicólogos deben de tener varios compromisos. Uno de ellos es buscar estrategias para incrementar el acervo del conocimiento psicológico, ¿no? ¿Y cómo se va a hacer esto? Bueno, pues en muchas ocasiones ya sabemos a través de la experimentación, porque además de todo, no perdamos de vista que la psicología es una ciencia. Por lo tanto, es imprescindible el uso de la experimentación, pero en este sentido, entonces hay muchos puntos que tomar en consideración para poder hablar de ética psicológica, como vamos a ver ahorita, ¿no? Aquí en estos recuadros que tenemos aquí. Entonces nos dice que el compromiso del psicólogo pues es con el conocimiento científico, y este conocimiento científico nos tendría que llevar a la comprensión de las personas, que finalmente pues es nuestra fuente de trabajo, ¿no? Por supuesto, las personas. Entonces los investigadores pues deben de ser personas fuertemente preparadas, que sean capaces de asumir diferentes roles. ¿A qué me refiero? Bueno, pues el psicólogo debe de ser investigador, debe ser diagnosticador, por supuesto profesor, terapeuta, supervisor, eh, consultor, administrador. O sea, el psicólogo puede tener muchos roles, pero no importa el rol del que estemos hablando, debe de conducirse absolutamente con ética. Y para esto, pues, tenemos principios guías, ¿sí? Principios que nos van a aclarar cuando existe la duda acerca de cómo debemos comprobarlos, ¿no? Acuérdense que a esto es precisamente a lo que le llamamos principialismo, ¿no? Entonces, el principialismo nos postula una primera idea, aquí la vemos, que es el principio de beneficencia y principio de no maleficencia. Ya sabemos, ya hemos hablado de esto, que no son sinónimos, beneficencia y no maleficencia, porque bueno, por un lado, cuando hablamos de la beneficencia, pues ya sabemos que es la búsqueda del beneficio para los pacientes, sin crearles daños, porque por eso es el principio de no maleficencia, ¿no? Hablamos de un segundo principio, lo tenemos aquí, principio B, que sería el principio de la fidelidad y la responsabilidad.
que, bueno, ahorita también vamos a ahondar un poquito sobre esta cuestión, pero pues cómo los psicólogos tienen que lidiar con este principio de fidelidad y principio de responsabilidad, porque pues ya sabemos que los psicólogos van a apoyar normas de conducta profesional, y en este sentido pues van adquiriendo responsabilidades en el contacto con el otro, ¿no? Los psicólogos tienen que dirigirse, tienen que buscar la cooperación con otros profesionales. El psicólogo no puede estar eh, inmerso y aislado con relación a los otros profesionales de la salud. Siempre se tiene que hacer un trabajo multidisciplinario, y este trabajo multidisciplinario pues es lo que nos puede conllevar precisamente a la solución de los problemas que los pacientes nos van presentando. Luego tenemos un tercer principio, principio de la integridad, y pues este tiene que quedar bien claro verdaderamente. No puede prestarse a ser entendido como una cuestión utópica, sino como una cuestión verdaderamente real por parte de todos los psicólogos. ¿A qué se refiere? Pues nos dice aquí que al hecho de que los psicólogos debemos de ser blancos, ¿no? Transparentes, vamos a decirlo así. No robar al cliente, no engañarlo, no involucrarlo en fraudes, no solamente cuando esté en psicoterapia, sino cuando también esté participando en algún tipo de experimentación, ¿no? Nos dice, a ver, permítanme un tantito. Aquí nos maneja un principio. No lo puse. Un principio que tiene que ver con la situación de las mentiras, ¿no? El engaño. Nos dice que en las situaciones en las cuales el engaño puede ser éticamente justificable, sería porque este engaño maximiza los beneficios y optimiza el daño. Y bueno, pues esto deja mucho que desear, ¿no? Los psicólogos tenemos la obligación de anticiparnos a posibles consecuencias cuando se está utilizando el engaño, ¿no? Ahorita, antes de terminar, vamos a hablar acerca de un experimento que se hizo hace varias décadas y que tiene que ver precisamente con esto, ¿no? Con el engaño. Entonces, el psicólogo debe de buscar por todos los medios ser íntegro y no prestarse a situaciones de fraude o de engaño. Bien, el siguiente punto es el principio de justicia, y se refiere a que el profesional de la psicología debe de ser imparcial, no debe de tomar, pues digamos, partido por alguna ideología, por algún punto, debe de ser justo. Y por último, tenemos el principio del respeto por el derecho y la dignidad de las personas, que tiene que ver
con el derecho que tienen precisamente estas personas a la confidencialidad. El derecho que tienen las personas que tratan con psicólogos a la confidencialidad y también a la autodeterminación, es decir, que el cliente o el paciente eh, esté consciente de lo que está sucediendo y sea capaz, obviamente en la medida de lo posible, y sea capaz de tomar sus propias decisiones, ¿no? El psicólogo, y esa es una parte que me parece bien importante, el psicólogo tiene la obligación, yo diría, la obligación de conocer y respetar los diferentes roles culturales que se pueden dar dentro de una sociedad y en este mismo sentido respetar las características culturales e individuales de los sujetos, respetar las situaciones que están relacionadas con factores como edad, género, raza, origen étnico, tipo de cultura, nacionalidad a la que se pertenece, nacionalidad y religión a la que se pertenece, la identidad y la orientación sexual, la discapacidad y el idioma y por supuesto el nivel socioeconómico. El psicólogo debe de respetar todo esto y actuar con toda ética cuando se trata de algún hecho o alguna circunstancia que está en contra de sus propias ideas. Entonces, en ese sentido, el psicólogo debe estar siempre consciente de tener eh, este respeto hacia la diversidad del otro, ¿no? Y por lo tanto, eliminar todo tipo de prejuicios. Eso es una parte esencial, ¿no? Eliminar todo tipo de prejuicios. Y esto pues solamente se logra leyendo, conociendo, pues sí, diferentes diferencias entre su manera de ser y la de los pacientes. Se, se habla. Ah, a ver, vamos a cambiar. Perdón. Se habla de que entre la psicología y la ética, pues existen dos situaciones que las van a unir, que las van a vincular. Una de estas situaciones tiene un carácter cognoscitivo, ¿sí? Que se refiere al hecho de que la psicología va a contribuir, la psicología va a contribuir en el aumento del conocimiento a partir de pues varias circunstancias. Eso es por el lado de lo cognitivo. Sin embargo, también hay esta cuestión, eh, la segunda, a ver, aquí la tenemos. El segundo vínculo que tiene la psicología con la ética está dado en términos de la bioética, que sería el ejercicio libre, el ejercicio racional y libre de prejuicios, libre de emociones, todo pues obviamente buscando la manera de ser lo más ético posibles, lo más profesionales posibles.
desgraciadamente, pues se ha observado que la misma dinámica de la vida del ser humano en la actualidad, pues va a ir generando muchos problemas, ¿no? Desde, por ejemplo, qué es la moral, qué es la ética, que también son palabras, conceptos que tienen diferentes acepciones, diferentes formas de interpretarlo. Entonces, hay que ir buscando estrategias para tratar adecuadamente a nuestros pacientes, ¿no? A nuestros clientes. Bien. Ok. Todas estas reflexiones que se van dando a lo largo del siglo XX, pues básicamente van a ser experiencias que se van alcanzando con el paso del tiempo. Y algunas de estas experiencias pues han sido, vamos a decirlo así, experiencias negativas, experiencias malas. Y lo que se busca es que no se caiga en ellas, no se repitan ese tipo de experiencias. Nos habla aquí el texto, nos ejemplifica a través de algo que sucedió hace ya varios años, que se conoció como el experimento Milgram. Hemos dicho ya en sesiones anteriores lo importante que es que el paciente sepa verdaderamente qué es lo que va a suceder, qué es lo que se espera de él, por ejemplo, ¿no? Bueno, este experimento Milgram se llevó a cabo en una universidad de Estados Unidos, en donde un psicólogo quería, eh, pues, conocer algunos aspectos de la conducta humana. Y él consideró que los participantes no serían genuinos, sino lo contrario, ¿no? Mentirían a los evaluadores. Así es que diseñó un experimento en donde no se les decía la verdad. Insisto, esto con el objetivo de que pues los resultados que se alcanzaran no fueran distorsionados. ¿De qué se trató este experimento? Bueno, en un primer momento se publica en algún periódico la solicitud de participantes a un experimento. Entonces, cuando estos participantes llegan, se les dice que se va a estar estudiando cuál es el efecto de los castigos en el aprendizaje. Fíjense bien lo que estoy comentando. Se les decía a los voluntarios que se iba a estudiar el efecto del castigo en el aprendizaje, ¿no? Y para eso, pues obviamente se había diseñado un proyecto. Bien, pues la cuestión, como la vemos aquí, vamos a ir explicando. El investigador llegaba al área donde se iba a llevar a cabo el experimento, acompañado de un voluntario que había sido reclutado precisamente por ese anuncio y que iba a ser el maestro, ¿no? Considerado el maestro. Y el investigador también iba con una segunda persona
al que se le consideraba cómplice, porque precisamente estaba en contubernio con el investigador, estaban puestos de acuerdo. El cómplice iba a simular a ser un alumno. Al voluntario real se le explicó que el estudiante, el cómplice, tenía que contestar una serie de reactivos y cuando se equivocara, entonces el maestro tenía que emitir una pequeña descarga eléctrica como castigo precisamente al alumno. Bien, pues resulta que estas descargas eléctricas iban aumentando paulatinamente de 15 en 15. De 15 en 15 watts. El alumno se equivocaba constantemente, por lo que pues era necesario aplicarle un castigo. Pero resulta que cada que se daba un castigo, el voltaje iba aumentando. Entonces, aunque se habían empezado, por ejemplo, con 15 watts, luego con 30 y luego con 45, el, el tope era 450 watts. Imagínense ustedes, ¿no? El investigador quería saber si habría como una especie de libre albedrío en donde en donde el maestro, es decir, la persona que estaba encargada de aplicar los choques eléctricos, decidía, mirando el sufrimiento del alumno, no aplicar los choques, ¿no? Y contrariamente a lo que se esperaba encontrar, se encontró que el 60% de los maestros, aunque llegaba un momento en donde ya no querían continuar con el experimento porque les generaba incomodidad, angustia, qué sé yo, el hecho de estar aplicando descargas constantemente a los alumnos y que, bueno, además de todas estas descargas iban en aumento. Sin embargo, aunque estas descargas iban aumentando y por supuesto, entonces el nivel de dolor del sujeto experimental, del cómplice, pues se pretendía que también iba aumentando y cada vez le iba generando más dolor. Algunas personas, algunos maestros señalaron que ya no querían continuar con el experimento porque pues les parecía como deshumano, por así decirlo, inhumano. Sin embargo, se les instigaba, o sea, se les incitaba a que siguieran participando. Y aunque no estaban muy de acuerdo, pues llegaron a aplicar esas supuestas descargas eléctricas de casi 450 watts, ¿no? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué es lo que descubre este psicólogo Milgram? Bueno, pues que las personas se dejan llevar, ¿no? Voy a decir entre comillas, la maldad o malas acciones. Pero bueno, finalmente esto no es lo que a nosotros nos importa, sino el hecho que ya hemos mencionado en varias ocasiones acerca de que el psicólogo debe eh, mantener informada verídicamente a tanto a los pacientes, a los clientes, como en este caso los sujetos experimentales, los sujetos que decidan pertenecer a algún tipo de experimentación deben de ser avisados de lo que van a hacer, sin mentir. Perdón, ¿dónde está la mentira de aquí de este experimento Milgram? Bueno, número 1, no se iba a investigar acerca del aprendizaje y el castigo. Eso era mentira. Realmente sobre lo que se estaba experimentando es
cómo las personas seguían instrucciones negativas que podrían dañar a las demás personas y porque los maestros sabían que ya estaban infringiendo mucho dolor a los estudiantes. Sin embargo, lo seguían haciendo porque el investigador los incitaba, ¿no? Y aquí lo relacionan con cómo los médicos nazis, por ejemplo, llegaron a hacer experimentos verdaderamente crueles porque alguien de mayor autoridad, de muy alta jerarquía, pues los instigaba a que hicieran eso, ¿no? Pero bueno, repito, entonces, este experimento no tenía ética o no fue ético porque no avisó en realidad cuál era el objetivo del experimento, ¿no? Y número dos, eh, cada vez que aplicaban alguna descarga, pues ellos sufrían porque de alguna manera sabían que no tenían que causarle ese dolor al cómplice, al alumno, quien verdaderamente no estaba recibiendo descargas. Como era un cómplice, brincaba y hacía como que le dolía, pero en realidad no era así. Entonces, pues aquí se habla de esa falta de ética que puede llegar a haber en la, ¿cómo se dice? En la investigación psicológica, ¿no? Y varios autores hacen una relación directa con algo que postulaba Aristóteles, ¿sí? Que lo tenemos aquí. Aristóteles señalaba que ocultar la verdad no es malo si el fin que se persigue es bueno. Y como ustedes se imaginarán, pues en la actualidad esta idea aristotélica pues entra en discusiones bastante acaloradas porque pues obviamente hay quien considera que una mentira es una mentira. No importa que la finalidad sea llevar el bien a mucha gente, una mentira es una mentira. Y en este sentido, pues la psicología no debe de utilizar ese tipo, perdón, y en este sentido la psicología no debe de utilizar ese tipo de mentiras. Por eso ya hablábamos por acá adelante de esto que era la pues necesidad de ser honestos, ¿no? De decir la verdad. Y bueno, para ir cerrando, porque pues ya se nos acaba el tiempo, simplemente a manera de conclusión, señalar que la ética, como todo quehacer humano, que está relacionado con la moral, pues ha ido señalando, ha ido determinando cuál es el bien supremo y cuáles son los medios que debería de tener para alcanzar este bien supremo. Sin embargo, la sociedad de hoy en día es tan compleja que nos damos cuenta que no existen caminos sencillos, pero que sin embargo la bioética es como esa especie de faro, esa especie de luz que busca pues dirigir nuestras conductas, por supuesto desde lo que está bien hecho, ¿no? Y en este sentido, pues la psicología también tiene una gran responsabilidad. ¿Por qué? Porque trabaja con seres humanos, ¿no? Y en este sentido, pues debe de buscar todas las estrategias para buscar
un bien superior. Es el papel que le toca vivir, por así decirlo, a la psicología, ¿no? Y bueno, pues por hoy dejamos aquí este tema. Yo los espero para la siguiente sesión. En verdad es un gusto y un placer que me acompañen. Muchas gracias.